Caudal. Ya, caudal. Entonces, si yo veo esto en el tiempo, tiene una cierta dinámica. Puede ser algo así. ¿Es ese tipo de respuesta? Sí. Al final sí. Sí, al final sí. Sí, Al final sí. Sí. Ya, entonces esto tenía un tiempo de asentamiento. Entre el, ¿qué porcentaje se acuerdan? 63. Ah, ya, del 0 al 63%, o puede ser también del 10 al 90%. No al mismo tiempo. Tiempo de asentamiento. Ya, eso lo vieron, y lo que vamos a ver en esta parte ya son los sistemas realimentados. ¿Ya saben lo que es un sistema realimentado? Vamos a colocar con los parámetros P y D. O sea, vamos a ver lo que es un controlador P, PI, P y D. ¿Cómo se comporta? Sí, para ver cómo se comporta. ¿Ya? El Enlace cerrado. Claro, eso es retroalimentado. Enlace cerrado. Entonces, esto es lo que vieron hasta el momento, enlace abierto. Básicamente uno verifica una entrada y ve qué pasa en la salida. Ya, pero uno, supongamos que es un estanque que lo quiero mantener al 50% del nivel, uno tiene que ir ajustando la entrada, depende de la salida, para que esté al 50%. ¿Ya? Y eso lo vieron como de forma manual. Entonces, en un sistema de enlace cerrado, básicamente tenemos la planta, lo voy a hacer un poco más chiquitito. Tenemos la planta. ¿Le llamaron con algún nombre en particular a su función de transferencia? Planta. Sí. Eso es. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Sí? Entre paréntesis. Ah, entre paréntesis, ¿qué de ese? Sí, ¿qué de eso? ¿Sí? ¿Así? Sí. Entonces aquí tenían la entrada, así, y salía ahí, ¿o no? Sí, lo sé. O H. RC. RC, sí, siempre hacemos. RC. R, como la entrada, R es RC. Y C la salida. Pero es lo mismo, sí. Sí, pero esto es entrada. Ponerle aquí entrada. Y esto es salida. Entonces, ¿qué parte del ramo? Va a ser el trabajo. Igual que la primera parte, es un trabajo. No, pero el profe Rubio tiene como una guía de ejercicio. Sí. El mío va a ser un trabajo simulado, es más. Y un certamen teórico. Esas son dos evaluaciones, ¿no es cierto? Sí. Sí, eso va a ser. Certamen teórico y evaluación, una simulación en mano. Entonces, nosotros tenemos la entrada, la salida, y quien actúa sobre la entrada es algo que se llama actuador. Un actuador. ¿Y quién actúa sobre el actuador? El controlador. El controlador. El controlador. Y el controlador básicamente recibe una señal que se llama error. Entonces el controlador recibe el error y genera una señal que se llama acción de control. Y esta actúa sobre el actuador. En general yo le llamo así HC, H sub C de controlador, y aquí le llamo H sub A. Y el error, ¿qué es lo que es? ¿Saben lo que es el error? La comparación de la salida con la entrada. No, esta es la salida deseada con la referencia, y aquí viene la salida sensada. No te preocupes. Entonces esta es la salida sensada, Muchas gracias. y esto es salida deseada. La salida de ciudad es como el set point. El set point, claro. Entonces yo quiero un 50%, un 20%, o no sé, si es velocidad, 10 km por hora, 20 km por hora. Esto es lo que yo deseo y esto es lo que estoy sensando. ¿Y cómo se sensan las variables? O sea, si la temperatura de termocupla, pero de forma generalizada, la termocupla, ¿qué es lo que es? Un sensor. Y se llama un conjunto que se llama HST, que es sensor transmisor. Un final de carrera.
O sea, que el final de carrera no es para controlar, o sea, puede ser un control de histérisis, que ve los límites, no. Son más que nada por seguridad. Y acá tenemos la salida. Entonces, la salida la medimos, ¿no es cierto?, con un sensor y la transmitimos en alguna variable, ya sea eléctrica o una palabra digital, un voltaje, una corriente. ¿Ya? ¿Cuál es el estándar de transmitir la información en la industria? ¿Sabes? De 4 a 20 miliamperes, ¿cierto? De 0 a 10 volts. O de 0 a 10 volts, o hay otro de De más o menos 10 volts, o más o menos De 15. 3 a 15 de 6. ¿Cómo? De 3 a 15 de 6. De 3 a 15. Sí. Ah, pero son. No suena fácil. Ya, o sea que hay distintas formas, pero uno de los estándares de 4 a 20 miliamperes, si es que es en corriente, ya, pero depende de la distancia en realidad. Si estamos a menos de 20 metros, lo hacemos así. Si no, hay que mandarlo por el. ¿Cómo se llama? Por bus. ¿Sí? Por el bus. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Profibus. Por Profibus. Y eso ya es una palabra digital. Ya, pero a grandes rasgos, este es el sistema de control retroalimentado, ya, o un sistema de control de enlace cerrado. Este es como el diagrama básico. Entonces aquí tenemos la planta, el actuador, el controlador, el error y tenemos el sensor transmisor. Entonces ustedes ya saben lo que es una función de transferencia, ¿verdad? ¿Ah? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Ya, si yo veo el GDS, para mí, el GDS, la función de transferencia es esto. ¿Qué es eso? La relación entre qué cosas. Entrada y salida. La salida dividida por la entrada. Y esto es f de t en LA. ¿Qué sería f de t en LA? La salida. Función de referencia en la abierta. Si quiero la f de t en LC, ¿qué sería eso? El lazo cerrado. Ya, entonces a este lo voy a llamar H-LC, o sea, sub LC, de lazo cerrado, sería ¿qué cosa? Y ese. Y S y DS, Y ese. dividido por Uno más. UDS. UDS. ¿Sí? ¿Seguros? No. ¿Qué? Más IDS. Más IDS. No. Ah, sí. UDS más IDS. Es mayor de ese, sí. ¿Así? No, No, por. Por IDS. Ya, pero miren, si analizamos esto, ¿qué es lo que es? La salida dividida por. Y acá es lo mismo. ¿Cuál es la salida aquí? IDS. ¿Y cuál es la entrada? La entrada aquí, pero la entrada aquí. Esta es la entrada, ¿o no? Si veo esto como una caja negra, todo el lado, a ver si lo cierro aquí con rojo. Si cierro aquí esto, algo así, la parte roja, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que entra? Y sale, o sea, este ID. Entonces la función de transferencia de lazo cerrado y todo lo rojo es la salida dividida por la entrada, que en este caso la entrada es ID. Eso es, siempre la función de transferencia es lo mismo. La salida dividida por la entrada. Si lo veo como un lazo cerrado, todo eso es lazo cerrado. Es lo mismo, entonces, ¿o no? Claro, pero esta función de aquí, de lazo cerrado, depende del controlador, del actuador, de la planta y del sensor transmisor. Disculpe, profe, pero viéndolo como usted dijo el ejemplo de una caja negra, ¿Sí? sería como la misma premisa, ¿o no? Sí, La- siempre la salida Ya. dividida por la entrada. Ya, vale, gracias. ¿Sí? Y la forma que va a tener esto depende de cada uno de los bloques que esté adentro. Entonces, ahora quiero, en base a los bloques que están acá, encontrar esta relación. ¿Cómo lo podía encontrar? ¿A quién se lo ocurre? Voy a apagar esto porque de momento no lo voy a usar. ¿Cómo podría encontrar esa función de transferencia en lazo cerrado a partir del diagrama que tengo ahí? ¿Dónde está el
¿Sí el control del canal? Y adentro de la. Con el generador, no sé, la weá. Ah, pero yo tengo uno. Con el generador, no sé, la weá. Ya, miren, vamos a hacerlo paso a paso y me van diciendo si se pierden en algo. Espero que me puedan seguir. Bien. Miren, la salida. Si vemos el diagrama en bloque, ¿qué es lo que es la salida? De aquí hacia allá. ¿Qué es lo que es la salida? Es HC, HA, G. Por ahí, hacia porque HA. No. ¿Cómo? multiplica todo el HC, HA, Miren, lo G. voy a hacer por pasos. Lo primero sería S por S, ¿o no? Sí. Ah, Sería GDS por UDS, ¿no es cierto? Y a su vez, el UDS, ¿qué es lo que es el UDS? HA por B. Por BDS. HA por BDS, ¿no es cierto? Ah, ya. Entonces, esto de aquí es eso de aquí. Ya estoy cachando. Después, el BDS, ¿qué es lo que es? Es el HE, dice, ¿no? HC. ahí. HC por ES. ES. HC por EDS, ¿no es cierto? Y esto es el B. Después si reemplazo, ¿cómo me quedaría el reemplazo? No, pues el EDS, ¿qué es lo que es? Es la diferencia. La diferencia entre qué cosa? La salida deseada, ¿no es cierto? Menos la salida Y de. sensada, ¿o no? Sí, está, pero no sé. ¿Mm? El H. El error, esto de aquí, Sí. es lo deseado menos lo sensado. Ah, ya, disculpe, sí. ¿Sí? Pero lo sensado no es el HS, ¿o no? Ahí me perdí, profe. Claro, ahora tenemos que reemplazar el sensado. Ah, ya, vale. ¿Ya me siguen hasta aquí o no? Sí, ¿Sí? vamos bien. Ya, entonces, ahora, el sensado lo voy a reemplazar. Entonces, la salida seguiría siendo el GDS por el HADS por el HCDS por la salida deseada menos la sensada. ¿Qué es lo que es la sensada? HST. HSTDS por IDS. Ah, Ahí estaría todo, ¿no es cierto? ¿Cuántas variables tengo aquí en esa ecuación? ¿Sí? Ah, no. Miren, estas son funciones de transferencia. ¿Dos no? ¿Cuáles serían las dos variables que hay? Digamos la multiplicación de lo que es de la La salida, primera. ¿no es cierto? Ah, Que está aquí y acá. La comienzo. Y acá tengo la salida deseada. Salida. Tengo esas dos variables, ¿no? ¿Y qué es lo que quiero encontrar yo? La función de transferencia de lazo cerrado, que es la salida dividida la entrada. Entonces, si quiero encontrar esta relación, vaya, ¿qué tendría que hacer? Despejar qué cosa. ¿Qué pregunta, profe? Disculpe que está. Esto es lo que queremos encontrar. La relación entre la salida sobre la entrada. Y acá tengo esta ecuación donde tengo esos dos elementos. La salida que está aquí y acá y la entrada que está acá. Hay que. O sea, la entrada tendría que llevarla para que quede como expresado en división. Ya, miren, voy a juntar todo lo que tiene H, o sea, I en un lado y todo lo que tiene ID en otro lado. ¿Ya? Entonces, si esto lo multiplico por eso, me queda GDS, HADS, HCDS por IDDS, ¿cierto? Y esto lo multiplico por eso, me queda menos GDS, HADS, HCDS, HSTDS y TS, ¿o no? Por HSTS por IDS. ¿Sí? Este es el IDS. Sí. Pero. Entonces ahora este que está a la derecha lo voy a pasar
Me hacia imagino la que izquierda. pasa todo el término y después factoriza. Claro. Ya. Entonces, si factorizo, este que está restando pasaría para acá. ¿Y este qué factor tiene aquí al lado del IDS? No. Un 1, Uno. ¿cierto? Esto Sí. es 1 por, ¿cierto? Entonces aquí me va a quedar 1 más Sí, todo eso. sí. Sin el IS. HST. Lo voy a anotar igual que está ahí, güey. Entonces me va a quedar el GDS, el HADS, el HC, DS, el HST, HST, y el IRS. y esto, cierro paréntesis, Ahora estamos terminando. y el IDS, ¿o no? Como para. Claro, factoricé por este 1 que está aquí, más todo eso. Y eso sería igual A Al otro elemento. a esto de aquí, ¿cierto? Correcto. GDS, HADS, HCDS y HIDDS. Ya, hasta ahí. Profesor, pero lo que queremos es igualar, ¿cierto? O sea, dejar la misma relación. ¿Qué vamos, Esto es lo que qué vamos a quiero dejar? encontrar. Eso, ya, sí. Esto es lo que quiero encontrar. Entonces se pasarían dividiendo así. Claro. Entonces ahora yo quiero la salida sobre la entrada. Entonces, ¿cómo sería la división? Lo de la derecha partido a lo de la izquierda. Esto pasa Dividiendo. dividiendo y el ID pasa Dividiendo. dividiendo para acá. Entonces, ¿qué me quedaría acá arriba en el numerador? Queda GDS por HA, HA, HC, HCDS, partido todo el paréntesis. partido por el claro. 1 más G, HA, HC, HST. DS. Ahí queda, ¿no? Sí. ¿Y eso sería qué cosa? La función de referencia en lazo cerrado. ¿Se entendió cómo se llegó a eso? ¿Sí? Profe, igual podemos determinar que la igualdad es igual a HLC. Claro, eso es HLS. Ya. ¿Sí? Vale. Esto, ¿no es cierto? Es HLCDS. Ya. Sí. La función de referencia de lazo cerrado para ese diagrama en particular. Una fotito. ¿Sí? ¿Se entendió cómo se hizo? Sí, eso. ¿Sí? Bueno. Entonces, aquí hicimos como el paso a paso, como reemplazando, ¿no es cierto?, cada una de las partes, y de forma generalizada hay una forma gráfica de ver eso, de ahí abajo. ¿Ya? La forma gráfica es todo lo de arriba. Arriba tengo HC, HA y G. Entonces me queda todo lo de arriba. G, H y C. Partido 1 Y más, abajo la dividido multiplicación por de. Más todo lo de arriba. HC, HC por todo lo de abajo. Por HST. Todo lo de arriba, después uno más, todo lo de arriba, más lo de abajo. Por lo de Por abajo. la. Ah, por lo de abajo. Por. Ah, Sí. por Es, la como- ya. es la figura clásica que hacíamos siempre, el G por Entonces, H. miren, les voy a dar un ejemplo para que ustedes lo hagan. Voy a ponerle otros nombres para que no sea igual. Encuentren ustedes la función de transferencia del lazo cerrado de esto de acá. Eso es IDS dividido por ID, es igual a todo lo de arriba, dividido por 1 más, por todo lo de arriba, por H5 por H. Así la misma 4. Entonces, ¿cómo quedaría? IDS, IDS. IDS sobre ID sí, es igual a H1 por H2 por H3 por H4 H1 para H2 por H3 para por H3. H4 dividido por 1 más, lo mismo, eso,
por H5 y H6. Ya. ¿Y cómo se puede demostrar que eso está bien? Haciendo todo. Haciendo todo lo demás. Ya. Entonces hagan todos los pasos y demuestren que si realmente se cumple eso. ¿Ah? Quería hacer uno. ¿Sí? Vayan ustedes reemplazando, entonces les sugiero que se vayan dando nombres intermedios. Ya, por ejemplo, esta señal de aquí siempre es el error. Siempre el error. Aquí pueden llamarle, no sé, U1, U2, U3. Acá tenemos I. Acá tenemos, por ejemplo, I1 y I2. Ya, háganlo así. Se pueden dar nombres intermedios y ver qué es lo que es el U3, qué es lo que es el U2, qué es lo que es el U1, qué es lo que es este. ¿Hasta qué hora es esta clase? Hasta las 10, ¿o no? No. Hasta el segundo cambio de horario, hasta las 9:50. Sí, pues, para justo yo vamos a ir porque se me pasó. Sí, No, es 50. regresó a la normalidad, sí. Sí. Ahora los miércoles vamos a quedar más tarde y volvemos el viernes más temprano. Eso. Ya. Sí, lo que pasa es que hoy día le tocaba a la profe Lillani, pero de ella tenía que viajar a Valparaíso, entonces me olvidó el cambio. Sí, no tiene. Y la próxima semana igual vamos a hacer cambio, pero con el profe Vladimir. Porque a mí me toca a las 6:30, ¿no? 7. A las 7. Esta clase primero. Claro, pero el próximo miércoles va a ser al revés. Primero va a ser el profe Vladimir y después yo. Ah, ya. Porque él tiene una cena, me dijo, y tenía que retirarse. Una cita. Una cena romántica. Voy O sea, es más entretenido que lo que hicimos en el otro. Porque eso es lo que me enseñó la cámara de bloque. A ver, cortado tanta, Le ponía así y como que lo volvía mucho. y que cortó mucho, porque la álgebra del bloque deberíamos haberla visto así. Ah, Sí. sí. Se la vimos. En todo caso, Un día. Un día. en todo caso, siendo justo, el profe, yo creo que cuando vio que no cachaba un día una weá, dijo, así Ya. decepcionado ya, como, ahora, Cuando dijo 3 en la recta. ¿Cuándo fue? Uno. cada vez que explicas algo y no escuchas la respuesta, se llama su cara así como, De decepción pura. las mierdas que me tocaron este semestre. Coñazo. Sí, está grabando. Ah, bueno, no dice cómo. Mamá huevo. Hay pipo, hay. Está bueno. Jesus, he knows me. Profe, mandó hacer esta cuestión, yo recién estoy copiando la primera mano. Se parece que en la foto no traje igual. Profesor, Dígame. una pregunta un poco tonta. ¿Uno puede ir resumiendo todas las funciones como, por ejemplo, HA nomás? Así como cuento una lata, andar colocando la S todo el rato. Ah, claro, yo de hecho así lo hice en la última parte. No estaría mal, si lo hago en el certamen, Claro. por ejemplo. No, sí, o sea, se entiende que estamos en el plano de la plaza. Ya. ¿Ya? O sea, al principio uno lo pone para saber que está ahí, pero después... Sí, es que es verdad, una lata. Sí. Sí, si quieren no lo ponen. Ya. Gracias. La plaza. Mientras ustedes hacen eso, voy a ver si puedo ir hacia... ¿El MATLAB se maneja o no tanto? No, hemos tenido un solo taller, profe. Sí. Y estamos recién poniendo las variables, como escribiendo, viendo qué tiene, como lo básico de lo básico de lo básico. Ya. Pero si tiene un tutorial lo pone en YouTube, Escucha, yo algo se hace. no me formé con tutoriales, en pura guía. La guía
que Sí, igual. pero MATLAB tiene su sitio web, no tiene tutorial y todo. Pero yo no lo he usado, la verdad. Oiga, profe, pero hablando en serio, yo recuerdo que usted había dicho que MATLAB valía callampa, pues, ¿usted fue o no? No, en serio, no estoy diciendo. Dijo que, o sea, dijo que era buen programa, pero que no tenía aplicación porque nadie está dispuesto a pagar MATLAB. Y no. Negativo. ¿En serio? O sea, estoy casi seguro, profe. En el video donde yo dije eso, no, yo De hecho, el MATLAB me lo ocupo bastante, pero siento que hay cosas que se escapan de la realidad. Hay simuladores, por ejemplo, yo que soy del área de electrónica de potencia, la parte de simulación de electrónica de potencia del MATLAB no me gusta a mí, prefiero otro software. Pero para la parte de control es súper bueno el MATLAB. Mala. Claro. Ustedes con variables de estado, ¿ubican lo que son las variables de estado? ¿Trabajaron con variables de estado? ¿No? ¿Les suena? Es un poquito más complicado, pero No sé, se la perdió. claro, pero mejor no lo ven. Solamente funciona en transferencia. Claro. Se podría pasar tipo modo cultura. ¿Sí? Se lo puedo pasar a una cultura sin evaluación. Muy grave. ¿Ya lo encontraron ya? ¿Llegaron a la relación? Estamos llegando estamos llegando. ¿Vale? Ya. Acuérdense que lee siempre lo mismo. ¿Y la diferencia? Es la diferencia. En este caso lee la diferencia entre ID y I2. Y la primera parte porque era muy fome, muy teórica, muy densa. Sí, es que puro bla, 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 que el bloque... Es que es como, o sea, si le soy súper honesto, como eléctrico yo de esto, digo, ¿qué me importa a mí? Es como... Echando huevos. Ya, sí, lo que pasa es que, o sea, la primera parte estaba más enfocada a la planta, para modelar los procesos. Eso, como... Entonces, si nosotros queremos diseñar un controlador, tenemos que conocer el modelo matemático de la planta. Entonces, claro, eso es más o menos complicado. De hecho, hay ramos especializados para poder hacer identificación de parámetros y hacer aproximaciones de modelos. Pero en la segunda parte es casi lo mismo, ya, pero un poquito más aplicado con más funciones de transferencia. Pero vamos a ver simulaciones y ver otras cositas para ver cómo se comporta. Y a lo que les voy a mostrar ahora son otras estrategias de control, ya que son diagramas un poquito distintos al que está acá. Pero el paso a paso para encontrar las funciones de transferencia de lazo cerrado es básicamente lo mismo. Por ejemplo, aquí, si queremos hacer rápido el IDS, sería igual a qué cosa, si lo vemos de aquí hasta acá, Sería la multiplicación de cada bloque. sería claro el H1 por H2, H2 por H3 por H4 por error. EDS, ¿cierto? ¿Y el I2? ¿Qué sería el I2? HS por HG. Es un S, ¿cierto? ¿O no? No, es un número. Ah, H5 por H6. H5 por H6 por I. ¿Y el error qué es lo que es? Y de ese menos el otro. Sí. I de Y 1. I de Ah, no, y de. menos Y su base, ¿no? No salía. I2 Sí. Sí, y 2. es ese, ¿no? Sí. Entonces, si reemplazo el I2, ¿esto cómo me quedaría el error? ID, lo voy a eliminar el S de acá. Sería el ID menos. ¿Por qué me eliminó? Es que todo depende de eso. Claro. Como decía su compañero delante, todo depende de eso. Y
Están anotándolo todo tanto ya. Ah, ya, pero ahí vamos a decir. Sí, Ya. todo depende de ellos. Menos H5 Entonces quedaría H5, por H6. H6 Y de y el I. Ya que depende de eso. Y ahora si esto lo reemplazo acá arriba, el I ¿cuánto quedaría? H1, H2, H3, H1, H2, H3, H4. menos O sea, multiplicado por el error, que el error es y de ese. I D Y de menos H5, H5, H6 por I. ¿Y ahora qué hay que hacer? lo mismo que hicimos antes. Lo mismo que hicimos delante, multiplicar término a término, ¿cierto? Queda H1, H2, H3, H4 por ID, menos H1, H2, H3, H4, H5, H6 por I. ¿No es cierto? Todo esto por S y todo esto por todo S. ¿Y ahora? ¿Qué hago? Pasa el segundo término para allá. Junto todo lo que tiene I en Sí. un lado y lo que tiene ID en otro lado. O sea, este tiene un 1, ¿no es cierto? Y Sí. esto pasa sumando y queda Entonces factorizar le va a quedar 1 más los h hasta el 6. H1, H2, H3, H4, H5, H6 Por i. por I. Y es en el otro igual le va a a quedar toda la expresión. H1, H2, H3, H4, H... No, No, y d. H4 Y d. por I. Y ahí pasan dividiendo cada uno al otro lado y queda. Claro, le queda. entonces la salida y la entrada es H1, H2, H3, H4 dividido por 1 más H1, H2, H3, H4, H5 y H6. De ahí llegamos a lo mismo que habíamos dicho al principio. ¿Sí? ¿Se entendió el desarrollo de ahí? Ya voy a proyectar para que no te ¿No me hago una consulta? Diga. Aquí cuando reemplazó en el primero y su S. Andaba arriba, no acá en la ejercicio anterior. ¿Ya? Y Aquí. su S, sí, al final. Y su S al final. ¿A dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿A dónde? ¿Ya? ¿Y su S? Sí. ¿Ya? Tomó la realimentación, ¿cierto? Claro, el IDS es la salida de esta cajita. Ya. Y la salida de esta cajita es la entrada por la cajita. Ah, ya. Y acá, si yo por ejemplo reemplazo el ISO acá, sería todo lo que está en la sería H6 por I1, H5 por I2. Parece que fue esto, sí. Claro, si lo hacemos paso a paso, sería el H5 por I1. Y el I1, ¿qué es lo que es? H6 por I. El I1 es igual a H6. H6 por I. Y el I2 es H5 por I1. Y el I1 ya sabemos que es, y se va reemplazando. Ah, ya. El 1, ¿qué sería acá el 1? El 1 sería H1 por E. Ahora vamos para el otro lado. Esta flechita más para allá. ¿Qué es lo que sería el U2? H2 por U1. Y el U3 sería H3 por U2. ¿Cierto? Y así después se va reemplazando paso a paso. Ya voy a bajar esto. Y voy a conectar el dispositivo.
como para entender la lógica de los procesos industriales. Claro, así funcionan todos los sistemas en lazo cerrado. Tenemos una planta que tiene una salida que es medible. Si no es medible, no podemos hacer nada. Y actuamos sobre un actuador, valga la redundancia. Sí. Entonces, por ejemplo, en un auto, ¿cuál sería el actuador en un auto? El arranque, ¿no? ¿O no? Sí, pero eso no tiene control. El pedal. ¿Ah? El pedal. El pedal podría ser, ¿no es ya, cierto? ya. Entonces, si yo acelero harto, ¿qué vamos a hacer? La salida va a aumentar, Ah, ya. ¿cierto? El controlador, ¿qué es lo que sería? No, pues el pedal. Ah, el actuador, perdón, el controlador. La persona es la que, en base a la velocidad que quiere ir y la velocidad que está midiendo, ¿no es cierto?, toma la decisión. Supongamos que quiere ir a 100 km por hora. Ya. Y voy en un plano. ¿Esa es la salida deseable? Claro, Ya. supongamos que yo quiero ir a 100 km por hora y voy en un plano. Y ajusto el pedal y voy a 100. ¿Qué pasa si viene una subida? ¿Qué va a hacer uno? Tengo que bajar. Va a apretar el acelerador, ¿no es cierto? Y va a modificar el actuador y por lo tanto va a modificar la salida. Y si después viene una bajada y quiero seguir a los mismos 100, levanto un poquito el pie del acelerador, ¿cierto? Sí, por otro lado voy a 100 y quiero ir a 80 después. Y supongamos que hago un plano, tengo que soltar, ¿cierto? Y eso sería más que nada el actuador. Ah, ¿Ya? En este caso que le hablé de la pendiente, ¿qué es lo que sería la pendiente sobre el proceso? Una variable no controlable, ¿no? Claro, una variable no controlable que eso se llama perturbación. Entonces es algo que nosotros no podemos manipular. Y en algunos casos se puede medir y en otros casos no se puede medir. O sea, por ejemplo, la pendiente uno no la mide, pero ya sabe si viene una subida muy parada hay que acelerar harto para mantener, si uno quisiera mantener la velocidad constante. ¿Ya? Profe, disculpe, ¿alguna variable perturbadora podríamos, en un proceso se podría ver como la gravedad? La gravedad es una constante. O sea, en general, si nos movemos, no sé, a miles de kilómetros de la Tierra, varía la gravedad, pero en general es constante. ¿Y la viscosidad? La viscosidad puede ser. Pero, ya. por ejemplo, supongamos que tengo una cinta transportadora que mueve algún material, o unas cajas. Supongamos que mueve cajas, que son de 100 kilos. ¿Qué pasa si en un momento hay 10 cajas y en otro momento hay 50 cajas? ¿Qué pasaría con el sistema? ¿Se perturba? Sí, ¿no es cierto? En un momento con 10 cajas estaría como liviana la cinta y con 50 cajas estaría mucho más pesada y sería una perturbación. ¿Ya? Eso sería, por ejemplo, otro caso, un ascensor. Si yo quiero controlar un ascensor y va una pura persona o van 20 personas, Claro. cambia la situación y la cantidad de personas o la base que voy a estar moviendo es la perturbación. Ya. ¿Ya? Ya entiendo. Eso sería otro ejemplo. Ya. Gracias. No sé por qué se está parpadeando. No sé por qué. Ahí sí Este semestre debería fallar, ¿cierto? No, este solo me deja ya. Ahí. No, entonces mismo. Aquí les voy a mostrar otra estrategia de control. Tengo el puntero. Probablemente sea el cable, profe, porque sabe que este semestre, como nunca, no ha fallado mucho, o por no decir, no ha fallado el. ¿No? Estaba preparado, yo no fallaba. Yo creo que puede ser Sí, el yo cable. escuché que lo habían cambiado estos proyectores. La verdad que no había tocado clase en esta sala. Veamos ahora. ¿Y el cable no lo ha fallado en otro? ¿O es primera vez que ocupa ese cable? Es que este cable estaba aquí. Ah, chucha. Ahí parece que sí. Ya miren, estas diapositivas, yo en el diurno, por así decirlo, hago este curso a medias con el profe Jaime Rote. ¿No ubican al profe Jaime Rote? No hemos tenido clase con él, creo. ¿Ya lo han escuchado? No, Él es el director del departamento Ah, ya. Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Tiene poder. Tiene poder. Todos tenemos poder. y el profe Aguilera, todavía está aquí, ¿no? El Cristian
Ahora voy a cambiar el cable, si quiero el cable. Si no, voy a probar con el... No sé, poderoso. ¿Ah? No sé, poderoso. Hace 2 años me hizo. Como Está como 30 mil arriba de la mano. Yo sí, te digo que se puede, digo que se puede. Y ahí parece que sí. Ya, miren. Como les dije, tenemos la planta y en la planta entra la entrada y entra esta variable que es P. ¿Qué es lo que creen que es P? perturbación. Perturbación. ¿Ya? Si la perturbación es medible, solo si es medible, yo puedo hacer una estrategia de control que se llama control prealimentado. Entonces, yo mido la perturbación y diseño un bloque de prealimentación que se llama MS y actúa aquí. ¿Qué es lo que era el HC? El controlador. Entonces, el controlador genera la acción de control y yo a través de este bloque prealimentado genero otra acción de control. Y si sumo el B1 más el B2, tengo la acción de control completa que llega a ¿qué cosa? Al actuador. Entonces, si la perturbación es medible, yo puedo realizar esta estrategia de control prealimentado. Entonces, me puedo, entre comillas, adelantar. Si viene una subida, ¿no es cierto? La mido y digo, ya, ahora que empieza la pendiente, le voy a sumar más al acelerador. ¿Ya? Y el controlador no se preocupa de la perturbación porque la estoy compensando con este bloque que uno diseña acá, que es el de prealimentador. ¿Ya? Entonces, hay varias formas de implementar una estructura prealimentada, ¿no es cierto? En el caso de un estanque, digamos que un estanque, la estrategia de control prealimentada permitirá eliminar la perturbación, por ejemplo, el flujo de salida en estado estacionario, alterando solo la altura del régimen transiente. ¿Se acuerdan o saben lo que es la diferencia entre en estado estacionario y régimen transiente? No tiene que ver con la perturbación. Es cuando llega Esto es cuando está en el punto ideal en el que se Cuando quiere. llega a un punto de operación, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo delante le hice una curva así? Entonces, por aquí más o menos, aquí hasta allá estaría el estado estacionario y aquí sería el transitorio o transiente. Y para señales que son continuas, ¿qué pasa con la derivada de esto? Cero. Aquí es 0. Bueno, aquí. Y acá la derivada, ¿cómo es? Distinta. Entonces, matemáticamente, estamos en estado estacionario cuando la derivada es 0. ¿Se acuerdan de la constante de tiempo tau? ¿Esto a cuántos tau es más o menos? 5. Ya, 5 o 10 tau, estamos en estado estacionario. Ya, pero matemáticamente se cumple esto para sistemas que tienen una entrada constante. Por ejemplo, una luz, ¿cómo es la entrada? ¿Constante? Alterna, ¿cierto? Porque entonces el estado estacionario no llega a un valor fijo, sino que es sinusoidal la corriente que hay. Ya, pero cuando uno enciende la luz y tiene un transitorio que es mucho más grande y después se estabiliza, pero ahí no se cumple. Ya, solo para sistemas que tienen entradas constantes. ¿Ya? Entonces, podemos asegurar que el estado estacionario no vamos a ser afectados tanto por la perturbación. ¿Ya? En general igual va a afectar un poquito, pero no tanto si la podemos medir y adelantarnos a lo que va a pasar. Entonces, con esta estrategia de control, la perturbación es totalmente eliminada de la salida y esto corresponde a una situación ideal y se da cuando se conoce la función de transferencia de cada elemento que forma el sistema de control y además es posible medir la totalidad de las perturbaciones, lo cual no es muy común en la práctica. Yo, por ejemplo, le hablé en el auto, la perturbación podría ser la pendiente. ¿Qué otra perturbación o algo que me influye en la velocidad del auto podría tener? La rugosidad. El viento, ¿cierto? La rugosidad es El terreno, ¿cierto? El coeficiente de roce del terreno. Eso también sería una perturbación y en general tampoco es medible.
¿ya? Si hay una poza de agua, ¿no es cierto? Eso va a ser una perturbación y tampoco va a ser medible. Profe, tengo una pequeña duda, como viéndolo un poco más a lo literal, es que hay un sistema que justo se me dio a la mente, donde trabajaba, que se llama sistema anti-rolling, que permite como... Sistema anti-rolling. Anti-rolling, así se Ya. llama, que permite que la estabilidad del buque, ya a la Sí. marea. Entonces cuando se manda para acá, el agua se va para este lado. Claro. Eso hace. ¿Sí? Ya. Esa diferencia de grado, no sé cómo decirlo. Sí, la es una- escoración. Eso, Sí. la escuela. ¿Sí? Pero eso es perturbación o es parte del sistema. Es que si viene una ola, la ola va a intentar dar vuelta al Claro, bote, y- o si hay mucho viento en un Sí, sentido y también. eso va a actuar. Pero Claro. ya, pues, y eso, Y eso serían perturbaciones. ¿serían perturbaciones? Sí, Siendo la que- ola y el viento serían perturbaciones. Pero Pero, ese por sistema- ejemplo, si ya. estoy cargando un buque y lo cargo solamente por el lado izquierdo, eso ya no es una perturbación, es una entrada. Porque uno es el que está cargándolo así de lado. Es que yo le preguntaba porque yo pensaba lo contrario, pensaba que ese sistema está para esa perturbación, o sea, no sé si decirle claro, perturbación. O sea, la ola sería la perturbación. Ah, ya, Porque ya. la ola es la que intenta dar vuelta al buque, ¿no es cierto? Sí. Y dentro tiene el sistema de contraescora que va a mover el agua para compensar. Ah, ya vale, ya. Sí. Entonces, ya vale, entiendo. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Entonces tenemos esta estrategia que nos ayuda, ¿no es cierto?, a mitigar o a eliminar el efecto de la perturbación, aunque generalmente no todas las perturbaciones son medibles. ¿Ya? Por ejemplo, como les dije, el viento, si voy a 100 km por hora no voy a poder medir el viento si está a 10 o a 15 km por hora. ¿Ya? Profesor, una consulta que como que me salta la duda. Los ejemplos que da se entienden, pero asumiendo que esto igual se hace en mayor parte en la industria, ¿por qué no sería tan común conocer la variable perturbadora? O sea, poder medirla. Por ejemplo, Porque son siempre las mismas condiciones. O sea, yo, mi en una lógica. cinta transportadora, en minería, nadie está midiendo cuánto roca le está cayendo a la cinta transportadora. La ola, no sabríamos cuándo viene una ola grande. pero- Claro, una ola tampoco. Ese O sea, que hay cosas que no son medibles. O sea, el peso se puede medir, pero igual Sí, tiene pero- un costo de hacerlo. Ah, claro. ¿Sí? O sea, si se puede medir, se puede implementar esta estrategia de control que ayuda a que la salida esté en el valor deseado. ¿Ya? Porque generalmente cuando hablamos de control queremos tener una salida en un nivel deseado. ¿Ya? Hay otra estrategia de control. Que se llama control de razón. Miren, aquí tengo un estanque que tiene un flujo de entrada por aquí, otro flujo de entrada por acá, y tiene un flujo de salida, y si esto lo estoy agitando, por ejemplo, la mezcla del, no sé, líquido A y un líquido B va a salir con una cierta concentración. Supongamos que por un lado tengo agua pura y por otro lado tengo agua con sal, con una cierta salinidad constante. Entonces a la salida voy a tener una salinidad con un valor que yo quiera y aparte voy a controlar el nivel del agua. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podría mezclar así con una proporción? Una piscola. ¿Ya? Está bueno. Entonces le pones un poco de Coca-Cola por acá, un poco de otro brebaje por acá y ya tenemos una salida. ¿Cierto? Y ahí tendríamos un control de razón. ¿Ya? Entonces básicamente en el control de razón tenemos una proporción entre dos flujos. ¿Ya? Por ejemplo, le dije una concentración, un ejemplo que dio su compañero, acorde con el día viernes. Correcto. Está bien. ¿Ya? Correcto. Es a dos. Corresponde. Claro. Ya, se va a arrancar con la primera ronda. Entonces ahí tenemos un ejemplo de control de razón. Tenemos otro ejemplo que es un control en cascada. ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos aquí una máquina de corriente continua o un motor, ¿no es cierto? Y tenemos una carga. La carga podría ser una cinta transportadora, la cual la perturbación sería el torque de carga. Al final el motor lo que ve en el eje es cuánta carga le llega al eje. Y el torque de carga sería una perturbación. Entonces, ¿cuánta carga hay? No se sabe. Entonces, para controlar la velocidad de giro del motor, se puede proponer esta estrategia de acá, que tenemos la velocidad deseada, tenemos el controlador
tenemos el actuador. ¿Cuál sería el actuador en el caso de una máquina de corriente continua? El motor. No, el motor sería el motor. Porque ¿qué es lo que le entra al motor de corriente continua porque quiere más rápido o más lento? El voltaje. El voltaje, la armadura. Sí, pues, supongamos que es un motor chiquitito, si le pongo 5 volts va a girar una velocidad, si le pongo 3 volts a otra velocidad. Correcto. Entonces el actuador es básicamente un convertidor estático que tiene un voltaje de salida variable. Entonces el controlador le va a decir ya, ajustalo a 3 volts. Puede ser un PDF, ¿no? No, porque eso es para alterna. Ah, ya. Para alterna sí es un VDF. Puede ser un ya. Claro, para alterna un VDF sería el actuador, porque se le va a ajustar la frecuencia y en base a la frecuencia el motor va a girar. ¿Cierto? En el caso de corriente continua es más sencillo, tenemos una fuente de continua controlada. ¿Ya? Entonces básicamente esto es como una fuente de continua controlada. Entonces si lo hacemos así a secas, por así decirlo, con esta estrategia de control, si nosotros queremos que la máquina se acelere, le vamos a decir, por ejemplo, pasa de 0 a esta velocidad, este es el set point, primero estaba en 0 y la máquina ¿qué va a hacer? Se va a acelerar, va a frenarse después y después va a mantenerse a una velocidad constante que aquí tiene un error. Y la corriente, miren, ¿cómo en la corriente va a acelerar así de rápido? Aquí está la corriente, miren la corriente. ¿A qué valor llegó acá arriba? Ya, supongamos que llegó a 5000 amperes. Y después la máquina, ¿a cuánto está trabajando acá? A 500. ¿Cuántas veces fue la corriente aquí? 10 veces. 10 veces. ¿Eso es bueno o malo para la máquina? Malo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque incluso la podríamos dañar. Si no soporta eso, el controlador le va a dar nomás, mándate todo lo que podáis para llegar a la velocidad y la máquina va a morir en el camino. Y si no muere, la vida útil sí se la vamos a estar acortando. Disculpe, profe, la primera que señalé. Esta es la velocidad. Ah, ya. Sí. Ya está, si no le. ¿Sí? Sí, está bien. Está la corriente y el voltaje. Y esto sería haciéndolo sin control en cascada. Si hacemos un control en cascada, entonces ya no vamos a hacer este control de esta forma, sino que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar adentro un control, lazo interno de corriente y por fuera un lazo externo de velocidad. Entonces, el control de velocidad va a tener el mismo set point que antes, va a medir la velocidad y le va a decir ya, ahora aplícale tal señal de corriente, pero vamos a tener aquí, esto de aquí, ¿qué es lo que es? Una entrada de calor. Miren, tiene una cota inferior y una cota superior. Es un limitador. Entonces limita la corriente mínima y la corriente máxima. Entonces ahora cuando queramos acelerar el motor, le vamos a decir ya, aceléralo, pero la corriente no va a acceder a un cierto valor. Entonces cuando llegue a ese cierto valor, no aplica más corriente. Por lo tanto, la velocidad ya no va a dispararse como delante, sino que va a tener una pendiente más suave. O sea, demorar más en llegar, ¿no es cierto? Antes llegaba al tiro casi a la velocidad, ahora se demora un poco más, pero ¿qué pasó con la corriente? No se dispara, sino que está dentro de un rango aceptable. Y este control de acá da la referencia de corriente, y acá tenemos otro controlador que es el controlador de corriente, que básicamente toma la referencia que le dio de velocidad y mide la corriente del motor, ¿no es cierto? Y también tenemos otro limitador y tenemos el actuador. Y ahora entonces el voltaje antes se disparaba un montón, ahora no, lo vamos a suavizar. Y eso va a hacer que el performance, ¿no es cierto?, la dinámica de la máquina sea más lenta, pero la variable de corriente, ¿no es cierto?, va a estar dentro de parámetros aceptables y la máquina no se va a dañar. Y vamos a alargar la vida útil. De nada. ¿Solamente la corriente se dispara, el voltaje es constante? No, pues el voltaje varía. Ah, Sí, porque miren, aquí este es el voltaje. El voltaje se disparó y la corriente también se disparó. Entonces después lo acotamos, el voltaje y la corriente, y no se dispara. Pero andamos mal. Ahí. ¿Y en alterna el voltaje es constante? Lo que pasa es que en alterna tenemos un sistema más o menos de esta forma.
O sea, como más que nada va a ver la diferencia porque En alterna Dice tenemos, que supongamos que continua- tenemos la red eléctrica trifásica y tenemos después un puente de diodos, que esto me genera un voltaje DC constante. Y aquí lo hago, si tenemos 380, aquí vamos a tener como 540 volts constantes, y aquí después viene el VDF. Y el VDF es un voltaje más o menos constante. Y acá nos vamos a la máquina, al motor. Y entonces este voltaje de aquí es constante, pero el de acá no, es alterno y va a tener una frecuencia mayor o menor. la parte, digamos, esa es la parte del inversor, ¿cierto? Claro, este es el VDF, el inversor, ¿no es cierto? Que toma esta señal continua rectificada de un puente de diodo. Y esa parte es constante. Y Y después. esto es constante o relativamente constante. Si lo vemos en el tiempo, no es una línea recta, sino que tiene unos pulsitos así, Ah, ya. 6, 12 pulsos, depende de cómo sea, pero tiene un ripple muy pequeño. No. Y acá si lo vemos, la señal en promedio puede ser así, un promedio más largo o una velocidad más lenta. Entonces aquí modulamos frecuencia. Entonces aquí gira rápido y aquí gira lento. Ah, ok. Y con eso controlamos la velocidad de giro del motor de máquina de inducción. Ya. ¿Ya? Y la amplitud igual es más o menos constante porque depende de cuánta amplitud tengamos. Ah, ok. ¿Ya? Eso, y depende de la estrategia de control. No sé si hay una estrategia que se llama B sobre F. No sé si ubican eso. ¿Sí? Que eso se mantiene constante. B sobre F, el voltaje sobre la frecuencia. Entonces, si aumenta la frecuencia, el voltaje disminuye. ¿Ya? Se mantiene constante esa proporción. Gracias, profesor. Ya. De nada. Y bueno, yo creo que lo último que vamos a ver hoy es clasificación de los sistemas. Entonces, tenemos sistemas que son lineales y sistemas que son no lineales. Entonces, en la mayoría de los casos los sistemas de control son no lineales, sin embargo, en un punto de operación puede asumirse lineal, en cuyo caso se obtiene un modelo linealizado con el cual se puede trabajar. ¿Alguien se acuerda cuál es la definición de un sistema lineal? Puramente resistivo. O sea, ese sería un ejemplo. ¿Ya? Una resistencia es un sistema lineal. Pero para que el sistema sea lineal tiene que cumplir con dos principios. ¿Se acuerdan? La corriente interfase con el voltaje. No necesariamente. ¿No? No, porque eso es para el factor de potencia. El factor de potencia unitario, ambas están en fase. Ya. ¿Sí? Pero para que el sistema sea lineal tiene que cumplir con el principio de superposición y homogeneidad. ¿Se acuerdan de eso? La homogeneidad no. Entonces, Estudiando. ya, pero en realidad no vale la pena tanto que nos metamos aquí, pero tiene que cumplir con eso. Ya. ¿Ya? Tenemos otros sistemas que son invariantes y variantes. ¿Ya? Entonces los invariantes son aquellos que tienen parámetros que no varían con el tiempo y su respuesta no cambia para una entrada en función del tiempo. Entonces, por ejemplo, una máquina de inducción tiene parámetros variantes o invariantes. ¿Saben eso? Una máquina de inducción. Sí, un motor. Los parámetros son fijos, Son variantes. son fijos. O sea, no sé a qué se refiere, pero según yo son variantes. Porque va a depender de, digamos, de No sé. tiempos, ¿no? De repente. Es que, por ejemplo, si usted es un motorcito y quiere mover una pequeña cinta transportadora, se va a mantener a esa velocidad si usted lo va a querer. No va a O sea, oscilar. si le hacemos control, sí. Sí, por eso. Pero no va a oscilar solo, por así decirlo. A menos que Sí, pero esto estamos hablando como de los parámetros. de los parámetros. Por Sí. ejemplo, en una máquina de corriente continua, ¿cuáles serían los parámetros? Ahí no sería variante. Miren, en una máquina de corriente continua, aquí está la ecuación. El voltaje de armadura es la resistencia de armadura por la corriente más la inductancia de armadura por la derivada de la corriente más EA, que es la tensión inducida. Entonces, ¿se acuerdan cómo se calcula la resistencia de cualquier elemento? ¿Cómo es la resistencia? ¿La fórmula básica? ¿Mm? ¿La fórmula básica? Claro, o sea, la ley de Ohm sería esa, pero si yo tengo un alambre y quiero calcular la resistencia, ¿cómo se calcula? Esa es la. Hasta donde se pueda. Había un gráfico que se había explicado, ¿no?
¿Qué momento de ruptura o no? Ah, pues se fue para el área mecánica. Sí. No, eso es resistencia de material. Pero no, la resistencia eléctrica. Ah, Depende del largo, del área y del del RO. del RO. ¿Qué es RO? La resistividad. La resistividad. Sí. ¿Y la resistividad es constante? Sí. Si yo tengo cobre, por ejemplo, a menos 50 grados Celsius y tengo cobre a 50 grados Celsius, ¿tiene la misma resistividad? Sí. No, depende de la temperatura. ¿Y qué le pasa a los motores cuando están fríos? La resistividad baja. Resistividad baja, ¿cierto? Y cuando Sí. se calientan los motores, cuando están trabajando, ¿qué pasa con la resistencia? Cambia. Entonces los parámetros son variables y van a depender en este caso de la temperatura. ¿Ya? Tenemos sistemas continuos y con sistemas discretos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero subir de un primer piso a un segundo piso y subo así como en un ascensor, ¿cómo es la subida? Continua. Y si subo en una escalera, Discontinua, si uno se va cansando. Variable. es discreta. ¿Por qué? Porque depende de los escalones. Si tiene 10 escalones, bueno, tengo 10 pasos para llegar al segundo piso. Si tiene 5 escalones, tengo 5 pasos. Y el ascensor no, va de forma lineal. Entonces un sistema continuo sería así y un sistema discreto sería algo así. Tiene solamente algunos valores válidos. ¿Ya? Esa sería la diferencia. Tenemos sistema CISO, que un CISO es Single Input, Single Output. ¿Qué sería eso? Una entrada, una salida. Una entrada, una salida, y sistemas mismos que son Múltiples entradas, múltiples salidas. ¿ya? Y hay otros que son comunes que se llaman TITO. TITO. El T es de True. True Input, True Output. Dos entradas, Dos entradas, dos salidas. Por ejemplo, las máquinas son así. Entra una corriente en D, una corriente en Q y sale un flujo en D y un flujo en Q. Y tenemos sistemas que son de parámetros concentrados o parámetros distribuidos. Por ejemplo, si vemos la temperatura en una persona, ¿cómo es la temperatura? ¿Es concentrada o es distribuida? Distribuido. Distribuida, ¿cierto? Si yo me metiera una sonda y me midiera la temperatura en el corazón, tiene un valor, y si me mido la temperatura aquí encima de la mano, tiene otro valor, la temperatura del pelo, otro valor, ¿cierto? Entonces tenemos parámetros que son así distribuidos, y en general nosotros, ¿qué hacemos con la temperatura? O cualquier cosa la concentramos en un puro punto. Ya ahí lo tenemos como derivadas ordinarias. Profe, por ejemplo, en los metales igual sí es distribuido, porque claro. se supone que se hace transferencia Sí, según por la... ejemplo, si yo tengo, supongamos que esto es una barra de fierro y le pongo un encendedor aquí, se empieza a calentar aquí y acá no tanto, pero se empieza a distribuir la temperatura a través de la barra. Claro, no sé qué hay en el... No es un puro punto concentrado. En general, en la parte eléctrica modelamos todo eso como todo concentrado en un punto. Pero si queremos irnos más en detalle, tenemos que usar esta herramienta. ¿Ubican eso? Sí, pero miren esa forma. No es la de. No es esa misma D. Es una derivada parcial. Entonces, esto ya no depende solo de X, o sea, del tiempo, sino que depende de X y la posición. Cuando es derivada parcial, una se hace constante. Es que si lo queremos simplificar, sí. Si no, trabajamos con la derivada parcial y ahí es un problema un poquito más complicado. ¿Ya? No, pero se escapa del alcance de este grupo. ¿Ya? Y lo último, sistema determinístico y estocástico. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Estocástico, ¿qué es lo que es? Si yo tiro un dado, ¿Probabilidad? No. ¿sí? Si tiro un dado, ¿es estocástico o determinístico? ¿Estocástico? Determinístico. No sé. No, Miren, es determinístico si la respuesta a la entrada es predecible y repetible. claro. Si yo tiro un dado, No es predecible. no es predecible, ¿cierto? Entonces es estocástico o aleatorio. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia. No se sabe la respuesta que vamos a ver. No se sabe, ¿cierto? Pero nosotros no vamos a trabajar con un sistema así aleatorio. Vamos a trabajar solamente con un sistema
continuos, que es como lo que vimos aquí, y sistemas que son así como esto que está acá, que son híbridos. Entonces, generalmente los controladores en la industria, ¿cómo son? Continuo. ¿Continuos? ¿Quién hace la pega de controlador? El operador. En un sistema automatizado, el PLC, ¿no es cierto? ¿Y el PLC cómo es adentro? ¿Qué tiene adentro? Siempre es una tarjeta digital. Sí. Entonces hace el control de forma digital y no trabaja con sistemas continuos, sino que tiene una variable, bueno, no sé, viene aquí, pero KT, una variable discreta. Entonces tenemos un proceso continuo y un controlador discreto. Por ejemplo, el computador igual es un controlador discreto, digital, pero se comunica con el mundo continuo. Entonces tiene estas dos cosas de acá, que son un conversor análogo digital. ¿Eso quiere decir híbrido? Claro, que tienen una parte digital y una parte continua. Porque la parte digital es así, tiene ciertos valores fijos, ¿cierto? Si tengo 2 bits, ¿cuántas posibilidades tengo? 16. Es 2 elevado a n. N2, ¿cuánto es? 4. 4. Si tengo 8 bits, 2 elevado a 8. ¿Cuánto es 2 elevado a 8? No. Ah, 76. ¿cuánto es? 64, no. No, o sea, Es más. 64 bits da un número muy grande. Pero 8 bits no da un número tan grande ese número. 256. 256. 4 por 2, 8 por 2 y por 2, 32. 32. 64. 64, 128. 256. 256. 256 valores con 8 bits. No, me acordé del triángulo de Pascal, donde era como la sumatoria de. O sea, la potencia, pero o sea, la sumatoria de. Pascal ya es mecánico ya. No, el triángulo de Pascal. No sé lo que es. No, sí, era tontería. Ya, pero no sé si han visto que, no sé si ubican los microcontroladores. Sí. Pueden ser de 8 bits, 16 bits, 32 bits. Entre más bits tengan, este salto de aquí es más chiquitito y puede tomar más valor. Y es más costoso computacionalmente y es más fidedigno. Se parece más a un sistema continuo cercano al infinito valor. Pero no tiene infinito valor, depende del número de bits. Ya, y esto es lo que se ocupa hoy en día en la industria en general. Un controlador digital que puede estar dentro de un PLC, dentro de un Arduino, dentro de un microcontrolador y tenemos una planta en general que son continuos. Ya, eso. Ya, y eso sería por la primera parte. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Se volvió tu nombre. Mi nombre es José Silva. José. José Silva. Profe, esto, ¿usted quiere usar Moodle, Voy a ADECA? seguir con el ADECA que hizo el profe Rubio. Ya, Yo voy a subir las cosas. ya. ¿Podría dar su correo, por favor? Es jsilva, Silva. @ubiobio.cl. Muchas gracias. Ah, Está pidiendo que lo raje, profe. Sí, tiene ese problema. ¿Estamos entonces? ¿Qué hora es? Son las